Quinta parte de Volverte a ver. Capítulo 41. Ecos en el mismo cielo. El avión descendía sobre París en una tarde nublada. Desde la ventanilla Sarocha contemplaba el horizonte de tejados grises, los reflejos dorados del Sena y la silueta distante de la torre que tantas veces había visto en fotografías. El corazón le latía con fuerza, no solo por la emoción del viaje, sino por una sensación más profunda y confusa, como si algo antiguo y olvidado la esperara allí, escondido entre las calles empedradas. Nam dormía a su lado, con los auriculares puestos y la cabeza apoyada en el respaldo. Sarocha, en cambio, no lograba cerrar los ojos. Había algo en la cercanía del continente europeo que la mantenía despierta. Una corriente eléctrica que le recorría el cuerpo desde que el avión había cruzado el Atlántico. Se dijo que era solo el cansancio, que no era más que ansiedad por el nuevo trabajo. Pero dentro de ella, una parte más honesta murmuraba otro nombre: Rebeca. Cuando bajaron del avión, el aire frío de París les golpeó el rostro. La ciudad olía a café recién molido, a pan caliente y a lluvia reciente. Todo era movimiento, gente arrastrando maletas, voces en francés, el murmullo de los anuncios por altavoz. Nam estiró los brazos y sonrió. Oficialmente Europa, dijo, casi como si brindara con el aire. Sarocha asintió con una sonrisa tenue. La emoción estaba ahí, pero detrás, en la penumbra de sus pensamientos, algo seguía latiendo con un ritmo distinto. Los primeros días en París fueron un torbellino. Sesiones fotográficas al amanecer junto al Sena, capturas de los colores de los mercados, retratos espontáneos de turistas y locales que daban vida a la campaña visual. El proyecto consistía en mostrar el encanto real de cada ciudad, sus luces, su gente, su ritmo. Sarocha y Nam se sumergieron en ese desafío con dedicación total. Pero aún así, cada noche, cuando Sarocha regresaba al hotel y se quedaba sola frente al ordenador editando imágenes, su mente inevitablemente vagaba hacia otro lugar. A veces, al ver una pareja riendo en una cafetería, pensaba en cómo Rebeca solía mirarla entre risas, con esa mezcla de timidez y fuego. Otras veces, al ver las luces reflejadas en el agua, recordaba las noches en que compartieron sueños, silencios y promesas que, aunque se habían disuelto en la distancia, seguían resonando. Cada fotografía que tomaba parecía llevar una parte de ese eco. Una mujer de espaldas bajo la lluvia, una mano que se extendía hacia otra, un reflejo en un cristal empañado. Sin quererlo, el arte la traicionaba. Cada encuadre terminaba siendo una carta velada hacia alguien que ya no estaba. Nam lo notó, aunque no dijo nada. Veía en Sarocha una sensibilidad que se había intensificado, una emoción que daba profundidad a su trabajo, pero también un aire de melancolía que a veces la envolvía por completo. «Tus fotos tienen algo nuevo», le dijo una noche revisando el material en la pantalla. «Son más íntimas, más humanas». «Humanas», repitió Sarocha con un tono distraído. «Sí», asintió Nam. «Es como si estuvieras mirando con el alma». Sarocha sonrió con suavidad. No dijo nada más, pero dentro de sí, comprendía que mirar con el alma tenía un precio. Dolía. Mientras tanto, en Londres, Rebeca vivía días de rutina intensa. El hospital era su refugio, pero también su trinchera. Las guardias se sucedían una tras otra, los turnos se alargaban, y a veces pasaban días enteros sin que viera la luz del sol. Había una satisfacción profunda en su trabajo, pero también una soledad sutil, un vacío que no podía explicar. Non la visitaba con frecuencia llevándole comida o flores, recordándole con insistencia los preparativos de la boda. Ella sonreía, agradecía, pero en el fondo, cada vez que él hablaba de ese futuro compartido, una voz pequeña y persistente dentro de su mente preguntaba si aquello era realmente lo que deseaba. Esa noche, mientras terminaba su turno, una enfermera encendió la radio del área de descanso. Una melodía suave llenó el aire. Era francesa, melancólica, con una letra que hablaba de reencuentros y distancias. Rebeca se detuvo un instante, apoyando la mano sobre la mesa. Por un momento, sin saber por qué, sintió un estremecimiento. Como si algo, una vibración, una presencia,
Una energía invisible se hubiera alineado con su respiración. No lo sabía, pero en ese mismo instante, a cientos de kilómetros de distancia, Sarocha estaba tomando una fotografía en París bajo la misma canción que sonaba en un café de Montmartre. Dos mujeres bajo un mismo cielo, respirando el mismo aire frío del invierno europeo, separadas por horas de tren, pero unidas por una frecuencia emocional que ninguna de las dos lograba comprender. Esa noche Sarocha soñó con Londres. No con la ciudad en sí, sino con una habitación blanca, un reloj de pared que marcaba el ritmo de los latidos, y una figura de espaldas, de cabello castaño recogido, escribiendo en un cuaderno. En el sueño ella la llamaba por su nombre, pero la figura no se giraba. Solo dejaba caer la pluma, y el sonido era como un eco lejano. Despertó con el corazón desbocado. La madrugada parisina se filtraba por las cortinas del hotel. Miró el reloj. Las 4:17. Tomó su cámara por impulso, y sin saber por qué salió a la calle. La ciudad dormía, pero las luces del puente brillaban como espejos líquidos. Apretó el obturador varias veces, capturando el reflejo del amanecer sobre el Sena. Mientras lo hacía, sintió algo extraño, como si al otro lado del canal, alguien en otra ciudad, en otra habitación también estuviera despierta, mirando hacia el mismo cielo. En Londres, Rebecca no podía dormir. Miraba por la ventana del departamento, con una taza de té entre las manos. El reloj marcaba la misma hora. Sintió un vacío en el pecho y una punzada breve, familiar, casi eléctrica, justo donde antes su corazón solía acelerarse por alguien. Cerró los ojos. No quiso pensarlo. Pero el nombre surgió solo, inevitablemente, como un suspiro en la oscuridad. Sarocha. 2 ciudades. 2 vidas separadas. Un mismo cielo. Y un eco que empezaba a despertar, invisible, pero latente, recordándoles a ambas que hay conexiones que el tiempo no apaga, solo adormece hasta que el destino vuelve a tocarlas. Capítulo 42. Luz, promesas y silencios. El mar Egeo se extendía como una lámina azul infinita frente a Sarocha y Nam. Grecia tenía esa luz que parecía venir de otro mundo, una claridad que no solo iluminaba los paisajes, sino también las emociones. Los muros blancos, las cúpulas azules, las callejuelas que se enredaban como un laberinto de sol. Todo parecía tener el brillo de lo eterno. Las horas se deslizaban entre sesiones fotográficas, risas y el cansancio dulce de quienes viven haciendo lo que aman. Sin embargo, en el corazón de Sarocha había algo que no lograba aquietarse. Desde París el viaje se había vuelto un proceso de transformación. Grecia era su segunda parada, y cada imagen que capturaba parecía contener más emoción, más vida, más deseo de algo que no sabía nombrar. Cuando fotografiaba a las parejas en la playa al atardecer, no podía evitar que su mirada se quedara un instante más en el roce de las manos, en el modo en que 2 cuerpos se buscaban sin hablar. Había una ternura que dolía, una belleza que se parecía demasiado a la pérdida. Nam, siempre observadora, lo notaba. «Tus fotos están cambiando», le dijo una tarde, mientras revisaban las imágenes frente al mar. Antes eran más frías, más calculadas. Ahora tienen algo distinto, una melancolía que no sé explicar, pero también más fuerza. Sarocha sonrió apenas, con esa serenidad que oculta más de lo que revela. «Tal vez sea este lugar», dijo. «Tiene algo que te hace sentir viva». Pero no era el lugar, era la cercanía invisible. Sabía que después de Grecia vendría Italia y luego Londres. Esa palabra era un eco constante, un pulso que no lograba silenciar. Los días en Grecia fueron un despliegue de luz y vértigo. El color dorado del sol al caer sobre Santorini, el murmullo de las olas rompiendo contra los acantilados, las noches cálidas en que Nam y ella bebían vino en terrazas pequeñas mientras revisaban el trabajo del día. Nam hablaba con entusiasmo sobre el futuro. Los nuevos proyectos, las marcas interesadas en su portafolio, los viajes que vendrían después. Su voz era luminosa, segura, y Sarocha la escuchaba con una sonrisa calma, dejándose llevar por esa ilusión de libertad. Pero cada vez que quedaba sola, el silencio se llenaba de una presencia distinta. A veces, mientras editaba fotos en la habitación del hotel, veía reflejos en la pantalla.
su propio rostro superpuesto con el de Rebeca, como si los recuerdos se infiltraran en la luz misma. En otras ocasiones, despertaba sobresaltada por sueños en los que escuchaba su voz, apenas un susurro, pero tan real que la hacía girarse en la cama. Sarocha. Esa voz, ese tono. Como si el mar entero la pronunciara. Una madrugada salió a caminar sola por las calles de Oia. El pueblo dormía, el aire olía a sal y a bugambilla. Caminó hasta un mirador, y allí se quedó mirando el horizonte. El cielo clareaba apenas. Levantó la cámara, enfocó el primer rayo de sol que tocaba las casas blancas, y apretó el disparador. Cuando vio la imagen se dio cuenta de que había lágrimas en sus mejillas. No supo por qué, pero sintió que en esa luz había algo que se parecía al amor. Italia llegó con su propio pulso. Roma la recibió con un cielo despejado y una energía vibrante. Las calles eran un caos perfecto. Motos, voces, el rumor de la historia latiendo entre las piedras. El nuevo encargo consistía en retratar la vida urbana, la espontaneidad, los contrastes entre lo antiguo y lo contemporáneo. Nam se enamoró de cada rincón, Sarocha de los contrastes. El ruido y la calma, la sombra y la luz, el pasado y el presente coexistiendo en un mismo cuadro. Cada fotografía parecía un espejo de su propio corazón. Equilibrio y caos, belleza y pérdida. En Florencia, frente al río Arno, capturó una imagen que se convertiría en su favorita. Dos mujeres tomadas de la mano, cruzando el puente al atardecer. No sabía quiénes eran, no sabía si eran pareja o amigas, pero había en ellas una ternura tan pura que le hizo temblar los dedos al apretar el obturador. Esa fotografía se convertiría en la más comentada del proyecto. Nam la observó desde lejos, sabiendo que esa toma tenía algo personal, un significado que ella no alcanzaba a descifrar. A veces, cuando te veo mirar por el visor, siento que estás hablando con alguien, dijo esa noche con una sonrisa suave. Sarocha bajó la cámara, con la voz apenas audible. Tal vez lo hago. En Londres, mientras tanto, Rebeca caminaba con el abrigo cerrado hasta el cuello. El invierno había llegado con su lluvia persistente, y las calles parecían un reflejo de su propio ánimo. Grises, densas, contenidas. En el hospital los pasillos estaban llenos de movimiento y luces blancas. Ese ritmo implacable era su salvación. Cada turno, cada urgencia, cada paciente era una excusa perfecta para no pensar. Non, en cambio, estaba exultante. Habían fijado la fecha exacta del matrimonio. 10 de abril. Él hablaba de salones, de flores, de viajes de luna de miel. Sus ojos brillaban con la ilusión de quien cree que todo encaja. Rebeca lo escuchaba con una sonrisa amable, casi automática. Pero cada palabra se sentía como una piedra más sobre su pecho. No era que no quisiera a Non, lo quería. Pero no de ese modo absoluto que prometen los votos. Había algo en ella que se resistía a entregarse del todo, como si una parte permaneciera en otro tiempo, en otro cuerpo, en otro nombre. ¿Te parece bien el 10 de abril?, preguntó él una noche mientras cenaban. Rebeca levantó la vista de sus apuntes con cansancio. Sí, claro. Está bien, ya lo habíamos hablado. Non sonrió satisfecho. Ella asintió, pero dentro de sí sintió un leve estremecimiento, un eco que no supo identificar. Desde ese día, sin pensarlo demasiado, empezó a aumentar sus turnos. Primero lo justificó como un favor a los colegas, después como una necesidad de práctica, pero en realidad era un refugio. Prefería las guardias interminables, las noches sin dormir, los pasillos fríos antes que enfrentarse a la confusión que le provocaba la boda. El hospital se convirtió en su santuario. Allí no había pasado ni futuro, solo la urgencia del presente. La sangre, los latidos, los segundos que separan la vida de la muerte. Era un lugar donde podía controlar algo, aunque fuera por un instante. Una noche, tras una cirugía que duró más de 7 horas, subió a la azotea del hospital. El aire era cortante. Londres se extendía ante ella, inmensa, cubierta por la niebla. Encendió un cigarrillo que no llegó a fumar, solo lo sostuvo entre los dedos. Cerró los ojos y respiró. Y entonces lo sintió. El olor del mar. Era imposible, y sin embargo estaba ahí. Una ráfaga cálida, salada,
como si el viento trajera un recuerdo desde muy lejos. Abrió los ojos de golpe. Nada. Solo la ciudad dormida, los tejados mojados por la lluvia. Pero su corazón dio un golpe seco, tan fuerte que tuvo que apoyarse en la baranda. A esa misma hora, en Florencia, Sarocha contemplaba el reflejo del sol sobre el río y sintió lo mismo. Un latido repentino, una vibración que la recorrió entera. No había razón ni explicación, solo una certeza muda. Algo en el mundo se estaba moviendo. Dos mujeres, dos ciudades. Una planeando un matrimonio sin fuego, la otra fotografiando luces que ocultaban sombras, ambas bajo un mismo cielo, cada vez más cerca. Porque hay encuentros que no se buscan, se convocan. Y el destino, silencioso y paciente, ya había empezado a cerrar la distancia entre ellas. Capítulo 43. Ecos bajo el mismo cielo. El avión descendía sobre Londres entre nubes densas, cortando la niebla con una lentitud que parecía deliberada. El cielo era un lienzo de plomo, atravesado por destellos ocasionales que parecían respiraciones eléctricas. Desde la ventanilla, Sarocha observaba cómo los tejados brillaban con humedad y el Támesis se extendía como una vena gris entre las arterias de la ciudad. La inmensidad urbana parecía latir, viva, expectante. No era la primera vez que llegaba a Europa. Había recorrido ya calles de París, plazas en Roma, templos en Atenas. Pero algo en esta llegada se sentía diferente, casi personal. Una vibración leve, un presentimiento que no lograba ignorar. Nam dormía a su lado, el rostro hundido en la bufanda, respirando con suavidad. Sarocha, en cambio, no podía cerrar los ojos. Sentía las manos heladas, el pulso desbocado. Había pasado semanas tratando de mantener la calma, de centrar la mente en el trabajo, en las tareas pendientes. Pero ahora que el avión tocaba tierra, el nombre que había tratado de enterrar regresaba con una claridad insoportable. Rebeca. El solo pensarlo le producía un calor sordo en el pecho, una mezcla de ansiedad y ternura que subía hasta la garganta. No sabía dónde estaba ni con quién. No sabía si todavía la recordaba. No sabía si alguna parte de ella seguía siendo la misma que dejó de ser suya hace tantos años. Pero algo en el aire, una densidad, una frecuencia invisible le decía que estaban más cerca de lo que jamás habían estado desde la separación. El altavoz anunció el aterrizaje Bienvenidos a Londres. La palabra cayó dentro de ella como una piedra en el agua. Pesada, inevitable, expandiendo círculos de emoción que no podía contener. El primer día fue una sucesión de estímulos. Los tonos apagados de la ciudad, el olor metálico de la lluvia sobre el asfalto, las luces amarillas de los faroles que parecían suspenderse en la neblina. Los paraguas se abrían como flores negras. Las personas caminaban con un ritmo pausado, disciplinado, casi musical. El proyecto era retratar la intimidad urbana, capturar la conexión entre cuerpos anónimos en medio del caos metropolitano. Nam avanzaba siempre con su energía contagiosa, la cámara lista, los permisos en mano. Sarocha la seguía, observando con la mirada de quien escucha una melodía oculta detrás del ruido. Caminaron por el Soho, por Notting Hill, por parques donde los árboles parecían guardar secretos antiguos bajo la lluvia. En cada rincón, algo le estremecía. Un acento familiar, una sombra que le recordaba un gesto, una fragancia apenas perceptible. Era como si la ciudad le hablara con la voz de Rebeca, susurrándole entre los murmullos del viento. Frente a un café en Covent Garden, se detuvo. El escaparate estaba empañado, pero a través del vidrio vio el interior cálido, el humo de las tazas, las risas suaves. Una mujer rubia, de espaldas, inclinada sobre un libro. El mismo color de cabello, el mismo gesto. El corazón de Sarocha dio un salto brutal. Entró. El aroma a pan recién horneado la envolvió. El murmullo de voces, los cubiertos, el vapor. Pero cuando miró hacia la mesa, la silla estaba vacía. Solo quedaba una bufanda doblada y el tenue perfume a té de bergamota. La mujer se había ido. Nam la llamó desde afuera entre la multitud. ¿Qué pasa? Sarocha sonrió débilmente. Nada, creí reconocer a alguien.
Salió del café con una sensación extraña, como si acabara de cruzar una frontera invisible. Una punzada de pérdida, tan breve como real. Londres le había respondido, pero no sabía qué quería decirle. Al otro lado de la ciudad, en el hospital, Rebecca terminaba un turno interminable. Las luces blancas, el olor a desinfectante, los pasillos silenciosos. El reloj marcaba las 3:30, pero el cielo tenía el tono de una madrugada perpetua. Se quitó los guantes, se lavó las manos y caminó hasta la cafetería del personal. Pidió té. Se sentó frente a la ventana empañada y apoyó la cabeza en el cristal. Una punzada leve, un salto en el pecho. El corazón, que había aprendido a comportarse, de pronto volvió a latir como antes. Como si alguien en algún lugar hubiera pronunciado su nombre. Abrió los ojos. El vapor de la taza formaba figuras que se disolvían. Durante un segundo creyó ver un rostro dibujado en el vidrio. La sombra de una sonrisa que conocía demasiado bien. Parpadeó y ya no estaba. Pero el escalofrío persistió. No entendía por qué el aire le parecía tan distinto ese día. Durante los días siguientes, las rutas de ambas comenzaron a cruzarse sin tocarse. Sarocha fotografió un hospital antiguo en Whitechapel. Rebecca atravesó ese mismo edificio rumbo a una reunión médica. La separó un semáforo. Una ráfaga de viento. El tiempo justo de una respiración. Una mañana, en Hyde Park, coincidieron sin saberlo. Rebecca había salido a correr temprano. Sarocha y Nam hacían una sesión fotográfica junto al lago. El aire olía a tierra mojada. De pronto, un perro se escapó de su dueña y cruzó entre ambas direcciones, levantando hojas, obligándolas a detenerse. Rebecca miró hacia un punto del sendero. Sarocha también. Y aunque ninguna vio a la otra, algo en la atmósfera cambió. Una vibración imperceptible, como el eco de una voz que el alma reconoce antes que el oído. Nam la observó en silencio. ¿Qué pasa? Sarocha tardó en responder. Creí escuchar mi nombre. En ese mismo instante, Rebecca también se detuvo. El corazón latiendo fuera de ritmo. El aire le quemaba los pulmones. Miró alrededor. Solo el viento, el murmullo de la ciudad despertando, y una sensación inconfundible. No estaba sola. Esa noche Londres se vistió de lluvia. El agua golpeaba los ventanales del hotel con ritmo de tambor lento. Nam se durmió enseguida, agotada. Sarocha, en cambio, se quedó en el balcón, con la cámara entre las manos. La ciudad parpadeaba como un organismo vivo, respirando a través de luces y reflejos. Sin saber por qué, tomó una fotografía. El horizonte, las farolas, la línea del río. Revisó la imagen en la pantalla y se detuvo. En el fondo, bajo un farol distante, una silueta borrosa. Una mujer. El cuerpo envuelto en un abrigo oscuro, el rostro apenas girado. Demasiado familiar. Apoyó la frente contra el cristal. No puede ser, susurró. Pero una parte de ella sabía que sí. En otro punto de la ciudad, Rebecca no podía dormir. Non dormía en el sofá, los papeles de la boda dispersos sobre la mesa. El tic-tac del reloj parecía retumbarle en el pecho. Se levantó, caminó descalza hasta el escritorio y abrió su cuaderno de notas. El que usaba para los casos difíciles, para los pacientes que le marcaban el alma. Pero esa noche no escribió diagnósticos. Solo una palabra, con trazo tembloroso. Sarocha. El sonido del lápiz contra el papel fue como una campanada. Cerró el cuaderno, pero la palabra quedó vibrando en el aire, colgando entre ella y la noche. Abrió la ventana. El aire frío entró. Por un segundo creyó escuchar una respiración al otro lado del vidrio, como si alguien, bajo la misma lluvia, hubiera susurrado su nombre en respuesta. Londres guardó silencio. Las luces parecían pestañear al compás de un corazón compartido. Dos caminos que avanzaban, palmo a palmo, rozando el mismo aire. Aún sin verse, aún sin tocarse, pero tan cerca que el universo, por un instante, contuvo el aliento. Capítulo 44. El peso de la promesa. El cielo de Londres amaneció inmóvil, cubierto por una capa uniforme de nubes que no dejaban pasar la luz. Era un gris absoluto, espeso, sin matices. Parecía que la ciudad entera hubiera decidido suspenderse en un suspiro. Rebecca caminaba con paso lento por las calles húmedas,
las botas chapoteando sobre los charcos formados durante la madrugada. El aire olía a tierra mojada y café recién hecho. Los escaparates reflejaban sombras que se deslizaban como en una película silenciosa. Había aceptado, después de mucha insistencia, la invitación de sus padres a almorzar. Su madre le había escrito temprano, con ese tono amable y medido que siempre usaba cuando la preocupación la dominaba. Su padre, en cambio, había sido más escueto. «Te esperamos, hija», 3 palabras, pero dichas con una ternura que atravesaba el silencio que últimamente se había instalado entre ellos. Era su día libre, uno de los pocos. Y aún así, había tardado más de media hora en decidirse a salir. Se vistió sin prisa, se miró en el espejo antes de irse, y apenas reconoció el reflejo que la observaba. El rostro pálido, las ojeras marcadas, el cabello recogido con desgano. Una parte de ella quería quedarse en casa, otra necesitaba ese encuentro, aunque no supiera por qué. No trabajaba ese día, pero Rebeca prefirió no mencionarle el almuerzo. Le dijo que necesitaba descansar, leer un poco, ordenar sus notas del hospital. Era mentira. Necesitaba un espacio sin él, sin su voz constante, sin sus proyectos compartidos, sin la sombra amable de un amor que se había vuelto más hábito que emoción. La casa familiar estaba igual que siempre. El mismo aroma a flores secas, el mismo reloj de pared marcando las horas con solemnidad. Su madre abrió la puerta en cuanto oyó el timbre. «Rebe», exclamó abrazándola con fuerza. «Estás tan delgada. ¿Comes bien?» Rebeca esbozó una sonrisa que apenas alcanzó los labios. «Sí, mamá. Solo he tenido semanas complicadas en el hospital. Ya sabes cómo son las guardias». Desde el fondo del pasillo su padre apareció con un gesto tranquilo, aunque los ojos lo traicionaban. «No es solo el trabajo, hija», su voz era suave, pero firme. «Hay algo más, y lo sabes». Ella no respondió. Se limitó a colgar el abrigo y seguirlos al comedor. El sonido de los cubiertos, el olor a sopa casera, la calidez del hogar. Todo le resultaba extraño, como si observara su propia vida desde fuera. El almuerzo transcurrió entre frases que intentaban llenar los silencios. Su madre hablaba de recetas, de flores, del clima, de todo aquello que no dolía. Pero el tema de la boda no tardó en surgir, inevitablemente. «¿Ya eligieron la iglesia?», preguntó con una sonrisa que temblaba entre la ilusión y la duda. Rebeca bajó la mirada hacia el plato. «Aún no. Non quiere algo pequeño, solo con la familia y unos amigos cercanos». Su padre la miró detenidamente. «¿Y tú qué quieres?». Ella parpadeó, sorprendida por la pregunta. «Yo», dijo despacio, como si buscara palabras en el aire. «Ya le di mi palabra». El silencio que siguió se hizo pesado, casi físico. Su madre dejó los cubiertos a un lado. «Dar tu palabra no es lo mismo que entregar tu vida», dijo con suavidad. «No tienes que quedarte si tu corazón no está ahí». «No quiero defraudarlo», murmuró Rebeca sin levantar la vista. Su padre entrelazó las manos sobre la mesa. A veces defraudar a otro es la única forma de no traicionarse a uno mismo. «Papá», susurró ella, apenas audiblemente. «Solo piénsalo», continuó él. «El día que debería ser el más feliz de tu vida no puede sentirse como un trámite, hija». La frase quedó flotando en el aire como una campanada que no se apaga. Rebeca asintió sin responder, con la mirada perdida en el mantel blanco. Su madre la tomó de las manos, apretándolas con ternura. «Te amamos, Rebe. Decidas lo que decidas, estaremos contigo». Ese gesto, más que las palabras, fue lo que la quebró por dentro. Sintió ganas de llorar, pero se contuvo. Había aprendido a hacerlo bien. Cuando salió a la calle, el cielo se había vuelto más oscuro. La tarde moría lentamente, las luces de los faroles comenzaban a reflejarse en los charcos. No quería volver a su departamento. Sabía que non estaría allí, probablemente preparando la cena o esperándola con alguna sorpresa. Pero ella necesitaba silencio. Un silencio sin afecto, sin deber, sin promesas. Caminó sin rumbo fijo, dejándose llevar por las calles. El ruido de la ciudad se desvanecía detrás, como si el mundo quedara suspendido en un eco lejano. Los pensamientos, en cambio, se agolpaban sin orden. El compromiso, la palabra dada, la sensación de vacío. Y algo más, algo que no lograba nombrar.
pero que vibraba en lo más hondo de su pecho. Terminó en un parque sin saber cómo había llegado allí. El césped estaba húmedo, las ramas desnudas goteaban las últimas lluvias de invierno. Se sentó en un banco rodeada por un silencio que dolía. Al principio respiró hondo, intentando mantener la calma. Luego, sin advertirlo, comenzó a llorar. Las lágrimas fueron al principio contenidas, tímidas. Pero pronto la emoción la arrasó, rompiendo la quietud. Lloró como una niña, con el rostro entre las manos, el cuerpo encogido. Lloró por lo que no podía decir, por lo que había perdido, por lo que nunca se atrevió a enfrentar. No quería casarse. No quería mentirse. No quería seguir fingiendo que la calma era sinónimo de amor. El corazón le hablaba con dos voces. Una le gritaba «corre», la otra le susurraba «sé razonable». La mente le recordaba lo que non representaba. Estabilidad, ternura, compañía. Pero el cuerpo, ese traidor silencioso, recordaba otra presencia. Un eco, un tacto, un fuego que no había vuelto a sentir desde entonces. No necesitaba pronunciar el nombre. Bastaba con sentirlo latiendo bajo la piel. La lluvia empezó a caer. Primero gotas dispersas, luego un aguacero suave, persistente. No se movió. Dejó que el agua le empapara el rostro, confundiendo lágrimas y lluvia. El sonido era hipnótico, como si el mundo se lavara junto con ella. Una ráfaga de viento levantó su cabello. Miró hacia el cielo gris, buscando aire, buscando respuestas. Y por un instante, solo un segundo, creyó sentir una presencia. Una vibración conocida, como si alguien, en algún punto de esa misma ciudad, la estuviera recordando al mismo tiempo. No era una sensación lógica, era física, casi eléctrica. El corazón le dio un salto, un golpe seco, y luego volvió a latir con violencia. Tuvo que cerrar los ojos para no marearse. El viento olía a tierra mojada y a algo más. Algo que no sabía nombrar, pero que olía a despedida y a reencuentro. Cuando regresó al departamento ya de noche, encontró a Non dormido sobre el sofá. El televisor encendido proyectaba luces azuladas sobre su rostro tranquilo. Los papeles de la boda estaban sobre la mesa. Presupuestos, listas, catálogos de flores. Rebeca se quedó inmóvil, observándolo desde la puerta. Él parecía tan en paz, tan seguro, tan feliz. Y aún así, algo dentro de ella gritaba con fuerza: «No pertenezco aquí». Apagó el televisor, se quitó los zapatos y fue hasta la habitación. No encendió la luz. Se sentó al borde de la cama con el abrigo aún puesto. Afuera, la lluvia seguía cayendo. El reflejo de la ventana mostraba un rostro que apenas reconocía. Pálido, cansado, vacío. Sus labios se movieron apenas, pronunciando en un susurro que la asustó por su propia sinceridad: «No soy feliz». Las palabras flotaron en el aire sin eco, pero con una fuerza que dolía. Era la primera vez que lo decía. La primera vez que lo admitía sin excusas. Se recostó sobre la cama sin desvestirse. Miró hacia el techo, dejando que el sonido de la lluvia llenara el silencio. Cerró los ojos. Y en algún punto de Londres, bajo el mismo cielo gris, otra mirada se alzaba hacia esa misma lluvia, sin saber por qué, con el mismo temblor en el pecho. Dos almas respirando al unísono sin tocarse. El destino paciente seguía esperando su momento. Capítulo 45. La línea del regreso. La mañana amaneció clara en Inglaterra, pero con un aire frío que parecía colarse por todas las rendijas del día. El cielo, de un azul pálido, tenía algo engañosamente tranquilo, como si ocultara bajo su calma una advertencia. Era una de esas mañanas que no anuncian nada, y sin embargo lo contienen todo. Sarocha se despertó antes del amanecer, con el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal. No sabía por qué. No había tenido pesadillas, ni sueños. Solo esa sensación vaga de inquietud que se instala en el pecho y no se disuelve con el aire. Permaneció inmóvil durante unos minutos, observando el techo del cuarto. El silencio era denso, interrumpido apenas por la respiración pausada de Nam en la cama de al lado. El reloj sobre la mesa marcaba las 6:14. El amanecer apenas insinuaba su luz a través de las cortinas entreabiertas. Sarocha giró con cuidado, buscó su ropa deportiva y se vistió sin encender la luz.
El suelo frío bajo los pies la hizo estremecerse, pero también la ayudó a despertar. Antes de salir miró a Nam. Dormía profundamente, el rostro relajado, el cabello esparcido sobre la almohada como una sombra tranquila. «Voy a salir a correr», susurró. Nam murmuró entre sueños. «Ahora. Hace frío, Saro, quédate un rato más». «Solo un poco», dijo ella, «en una hora te acompaño». «No, Nam, necesito despejarme». No hubo respuesta. Nam giró hacia el otro lado, hundiéndose otra vez en el sueño. El aire la golpeó en cuanto cruzó la puerta del hotel. Era un frío cortante, casi transparente, con olor a lluvia reciente y hojas mojadas. El pavimento brillaba bajo las farolas que todavía permanecían encendidas, y el cielo tenía ese tono de acero que precede al amanecer. Sarocha comenzó a trotar despacio, con los auriculares puestos pero sin música. Le gustaba el sonido del mundo recién despertando. Los pasos sobre el asfalto, el lejano rumor de los buses, el chasquido de las persianas levantándose en las panaderías. Londres se desplegaba ante ella como un escenario inmenso y silencioso. Cada respiración la devolvía al cuerpo, a ese ritmo que la mantenía centrada, viva. Pero los pensamientos, como siempre, empezaron a filtrarse, obstinados, suaves al principio, luego más claros. Desde que había llegado a Europa, algo se había removido dentro de ella. Era una sensación antigua, un eco que no se apagaba. Lo había sentido en Grecia frente al mar, y en Italia cuando las luces de la ciudad parecían confundirse con las del cielo. Era la certeza de que algo o alguien seguía acompañándola en silencio. Por más que intentara ignorarlo, su mente siempre volvía a ese punto de su vida donde todo cambió. El recuerdo de una piel, de una voz, de un adiós que nunca terminó de cerrarse. Rebeca. La palabra se formó sola, sin permiso, con la precisión de un latido. Sarocha cerró los ojos un instante mientras seguía corriendo. No debía pensar en ella. No podía. Había llorado suficiente. Había sufrido más de lo que su cuerpo era capaz de soportar. Y sin embargo, ahí estaba. El nombre, la sombra, la voz. El pasado persistía como un reflejo que se rehúsa a desaparecer del todo. Corrió más rápido, buscando en el movimiento una manera de desvanecerlo. El aire le raspaba la garganta. Su respiración se volvió más rítmica, más fuerte. El corazón, encendido por el esfuerzo, le recordaba que seguía viva, que el presente era suyo. «Basta», susurró entre dientes, casi como una plegaria. «Basta ya». Tenía todo lo que alguna vez soñó. Un trabajo que la hacía sentir libre, la posibilidad de conocer el mundo, una compañera que se había vuelto su hermana. Nam era refugio, era constancia. La vida parecía por fin en equilibrio. Era hora de sonreír, de mirar hacia adelante, de no vivir más en los escombros de lo que fue. Pensó en las fotos que debía entregar, en la reunión del día siguiente, en el café caliente esperándola al volver, en enviarle un mensaje a Nam, en bromear, en seguir. El sol comenzaba a filtrarse entre las nubes. Un rayo dorado, apenas, iluminó una esquina mojada del pavimento. El reflejo le pareció hermoso, casi real. Por un instante pensó en detenerse para fotografiarlo, pero no lo hizo. Siguió corriendo. Y justo entonces, el destino la tomó por sorpresa. El sonido del motor irrumpió desde la izquierda. Un rugido breve, un grito ahogado. El tiempo se contrajo, se hizo mínimo. Sarocha giró la cabeza, pero ya era tarde. La moto venía demasiado rápido. El conductor intentó frenar, pero la calle mojada le negó el control. Un golpe seco. El cuerpo de Sarocha salió despedido, golpeando el pavimento con un sonido que desgarró el aire. Su teléfono salió rodando hacia la vereda. El cielo se partió en destellos. Luz. Ruido. Dolor. No sintió el impacto completo. Solo un instante de desconexión, como si el alma se hubiera separado del cuerpo antes de entender lo que ocurría. Y después un silencio absoluto. Un silencio tan profundo que parecía venir desde dentro. El olor a metal, el gusto salado en los labios, la confusión. El mundo reducido a respiraciones rotas. Las voces llegaron distantes, deformadas, como si vinieran de otra dimensión. Llamen a una ambulancia. Rápido. Está sangrando. Alguien que la cubra.
Un abrigo se posó sobre ella. Un rostro se inclinó buscando su mirada. No podía mover los labios. Apenas logró exhalar un sonido, un intento de palabra. La luz del amanecer se quebraba sobre su rostro. Y allí, entre el ruido, vio algo. Una figura que no pertenecía al momento. Un destello, un reflejo. Un rostro nítido entre la bruma de la inconsciencia. Rebeca. La mente le devolvió el nombre, claro como un hilo de fuego. No sabía si era un recuerdo o una visión. Solo supo que quería decirlo en voz alta antes de perder el sentido. Los labios se movieron, sin sonido. Y luego oscuridad. La ambulancia llegó con la rapidez de un milagro. La subieron entre sirenas y órdenes cortas. Los paramédicos hablaban, pero sus palabras se disolvían entre el pitido constante de los monitores. El pulso débil. El rostro inmóvil. Nam despertó tarde. El sol ya se colaba por la ventana. Sonrió medio dormida, esperando encontrar a Sarocha preparando café o revisando la cámara. Pero el silencio fue lo primero que le pareció extraño. Buscó su teléfono. 2 llamadas perdidas, un mensaje de la policía local. Accidente en la zona de Westminster. Mujer herida, nombre confirmado. Sarocha Chankima. Hospital de destino, St. Mary's. Nam se quedó quieta. Por un segundo no comprendió lo que leía. Luego el cuerpo se le fue detrás del alma. El teléfono cayó de su mano. El día se quebró como un cristal. Y en otro punto de Londres, mientras el reloj del hospital marcaba las 8:03 de la mañana, Rebeca se encontraba junto a una ventana, terminando de escribir un informe. El té a medio tomar. El cansancio en los ojos. De pronto un estremecimiento le recorrió la espalda sin motivo aparente. El bolígrafo se deslizó de su mano, golpeando el suelo con un sonido seco. Ella se llevó una mano al pecho. Una punzada breve, una angustia inexplicable. Miró hacia el cielo cubierto, hacia la lluvia fina que comenzaba a caer de nuevo. No entendía por qué, pero una sensación profunda de pérdida, como si alguien en algún lugar estuviera sufriendo, la atravesó por completo. Y en la superficie de su mente, antes de que pudiera detenerlo, apareció un nombre que no pronunciaba desde hacía años. Sarocha. El pensamiento la golpeó con la fuerza de algo que había estado esperando justo ese instante para despertar. Capítulo 46. La llamada del destino. El hospital olía a desinfectante y café recalentado. El ruido de los pasos sobre el linóleo, las voces urgentes en los pasillos, las luces demasiado blancas, todo parecía una larga exhalación que no terminaba nunca. Cada pitido de monitor, cada puerta que se cerraba, cada murmullo de los pacientes se mezclaba en una cadencia que parecía marcar un tiempo que no le pertenecía a nadie. Nam llegó corriendo con el abrigo desabrochado, el rostro empapado de lágrimas y la respiración entrecortada. No recordaba exactamente cómo había llegado hasta allí. Solo el sonido del teléfono, una voz neutra diciéndole accidente, motocicleta, Hospital St. Mary's, y el vértigo que la había empujado a moverse sin pensar. Era como si cada paso la acercara a un precipicio invisible, un lugar donde la realidad se mezclaba con la alarma y la desesperación. «Soy Nam Tongchai», dijo al llegar al mostrador, la voz temblando, como si cada palabra le costara el aliento. «Vengo por mi amiga, Sarocha Chankima. La trajeron hace menos de una hora». La recepcionista tecleó sin levantar la vista, con un ritmo mecánico, casi cruel. «Está en observación. Unidad de trauma. No puede pasar aún». Nam apretó los puños sobre el mostrador, las uñas hiriéndose la palma sin que se diera cuenta. «Por favor, solo necesito verla. Saber que está viva». La mujer la miró por primera vez. La expresión impasible se suavizó, dejando entrever comprensión. «Lo siento. La están atendiendo todavía. Siéntese un momento». Nam retrocedió unos pasos con el corazón deshecho. El hospital le parecía un laberinto hostil, un lugar suspendido en el tiempo, donde cada sonido, una camilla que pasa, un monitor que pita, una puerta que se cierra se transformaba en amenaza y premonición. Se dejó caer en una silla de la sala de espera, las manos temblando, el cuerpo agotado de correr y temer al mismo tiempo. Cerró los ojos. Y entonces la vio.
El rostro de Sarocha bajo la lluvia, empapado, con el cabello pegado a la piel, pero sonriendo como siempre. La sonrisa que prometía que nada malo iba a pasar nunca. «No me dejes», susurró, aunque nadie podía oírla, y aunque no sabía si Sarocha podía escucharla. A pocos metros de allí, en un hospital cercano, Rebeca se encontraba como cada día en una larga jornada laboral, bajo el mismo cielo gris, una extensión de la monotonía que la acompañaba desde hacía semanas. Revisaba un informe, con los ojos cansados, los dedos marcando líneas de datos que apenas retenía. El olor a desinfectante era diferente, más suave, y la luz blanca del fluorescente le quemaba los párpados. Cada pequeño ruido, un monitor, un portazo, un paso apresurado la mantenía alerta, como si algo fuera a irrumpir en la rutina. Una enfermera entró con paso apurado. «Doctora Armstrong, necesitan una consulta urgente desde St. Mary's. Han ingresado una paciente extranjera, trauma severo. Piden apoyo de neurología». Rebeca levantó la vista entre sorprendida y temerosa. «St. Mary's», repitió con un sobresalto que le subió por la espalda. «Es un hospital cercano, uno de los pocos con los que coordinamos urgencias». Tomó la ficha extendida por la enfermera, observando la letra apresurada. La tinta corría levemente, como si el escritor hubiera temblado mientras escribía. Paciente, Sarocha Chankima. Edad, 32. Nacionalidad, tailandesa. Estado, inconsciente, accidente de tránsito. El aire pareció escaparse de sus pulmones. Por un instante creyó haber leído mal. Miró de nuevo. El nombre seguía ahí, inconfundible, perfecto en su horror silencioso. El bolígrafo se le escapó de los dedos, golpeando el borde del escritorio con un sonido seco. Sintió el corazón latirle en los oídos. Todo a su alrededor, las voces, los pasos, la rutina del hospital se volvió un ruido distante, amortiguado, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. No podía ser. No podía ser ella. Pero el cuerpo lo supo antes que la mente. Ese escalofrío, esa opresión en el pecho, esa sensación de vértigo. Era el mismo pulso que había intentado silenciar durante años, el que aún en sueños la llamaba por su nombre. «Doctora Armstrong», insistió la enfermera, con un hilo de voz desconcertado. «¿Va a aceptar la consulta?» Rebeca tardó un instante en responder, tragando saliva, intentando ordenar el temblor que recorría todo su cuerpo. «Sí, claro, avísales que voy para allá. Ahora mismo». El taxi se deslizó por calles mojadas, y Rebeca no podía apartar la mirada del parabrisas, donde las gotas formaban líneas que se deshacían y se recomponían con cada barrido del limpiaparabrisas. Cada sonido, el motor, la lluvia golpeando el techo, los frenos de otros vehículos se convertía en un latido compartido entre el miedo y la esperanza. Todo se sentía como un presagio, una señal de que algo que había quedado suspendido en el tiempo estaba a punto de irrumpir. Accidente. Sarocha. Inconsciente. Las palabras se repetían en su cabeza, golpeando su pensamiento como martillos invisibles. Recordó la distancia, el silencio, los años intentando convencer al corazón de olvidar. Y sin embargo, ahora, en ese trayecto hacia el hospital, el miedo la desnudaba de toda razón. ¿Por qué está aquí ahora? ¿Por qué así? Se susurró a sí misma, con la voz atrapada en la garganta. Cerró los ojos, dejándose llevar por el ruido del tráfico, intentando organizar el temblor en sus manos, pero cada calle, cada semáforo, cada reflejo en el vidrio la acercaba a algo que no podía controlar. Cuando llegó al St. Mary's, la estaba esperando en la recepción, una mujer menuda, de ojos oscuros y desesperados. «Nam, ¿usted es la doctora Armstrong?», preguntó con un hilo de voz, los ojos enormes de angustia. «Usted ayudará a Sarocha». Rebeca la miró en silencio. No sabía si asentir o huir, pero algo en su pecho decidió por ella. «Sí», respondió apenas. «Lo haré». Nam la observó con esperanza y agradeció. «Está en observación, no me dejan entrar. No sé qué hacer». Rebeca tragó saliva, intentando mantener la voz firme. «Voy a verla. Haré lo posible por ayudarte». La acompañó unos pasos hasta el corredor,
pero antes de cruzar la puerta hacia la zona restringida, se detuvo. Apoyó la espalda contra la pared, con las manos temblando, el corazón desbocado. El pasado entero parecía latir en ese espacio estrecho, en ese instante suspendido, llamándola sin permiso. Una enfermera la guió hasta la sala de trauma. El sonido de las máquinas la recibió con un zumbido uniforme y constante. Y allí, sobre la camilla, Sarocha. El rostro pálido, con la frente vendada, el brazo inmovilizado, los labios entreabiertos. Por un instante, Rebeca dejó de respirar. La vio y el mundo se contrajo en un solo punto. Todo lo que había intentado olvidar, la risa, el tacto, el temblor, la promesa rota, regresó como una marea incontenible. Se acercó despacio con cuidado de no perturbar el hilo frágil de su existencia allí presente. Tocó la baranda metálica, los dedos fríos, temblorosos. «Sarocha», susurró sin voz. El monitor seguía su ritmo constante e indiferente. Pero bajo ese sonido mecánico, Rebeca sintió algo más. Una corriente invisible. Un lazo intacto que había sobrevivido al tiempo, al dolor, a la distancia. Era el destino, insistente, reclamando su momento. Y mientras el viento golpeaba las ventanas del hospital, ambas, una dormida, otra consciente, respiraban el mismo aire, como si por primera vez en años el reloj del destino hubiera decidido reiniciarse, lento, silencioso, pero inexorable. Capítulo 47. Permanecer despierta. El mundo dentro del hospital de St. Mary's se movía con prisa y precisión, cada sonido un recordatorio de vidas en juego. Pasos apresurados, monitores que pitaban, puertas que se cerraban tras personal que cruzaba de un lado a otro. El olor a desinfectante se mezclaba con un aroma metálico a sangre y medicamentos, formando una atmósfera que cortaba la respiración. Y allí estaba Rebeca, entrando por la recepción como quien atraviesa un umbral invisible. No era su hospital, pero su corazón la mantenía en ese lugar, arrastrada por una urgencia que ninguna lógica podía contener. Su jefa directa la esperaba en la sala de administración, con las manos cruzadas y una expresión que oscilaba entre la preocupación y la advertencia. «Doctora Armstrong, sabe que este es un caso ajeno a nuestro hospital. Los protocolos son claros. Personal externo no puede intervenir», dijo, su voz firme, marcando límites y seguridad. Su trabajo aquí se cumplió hace horas. Rebeca respiró hondo, intentando mantener la calma que no sentía. Su pecho subía y bajaba con rapidez contenida, como si cada inhalación fuera un esfuerzo consciente. «Lo sé», dijo con voz contenida, «pero me llamaron de St. Mary's. Soy especialista en neurología y la paciente la conozco. Puedo colaborar sin interferir en los protocolos, solo necesito estar cerca de ella. Hasta que despierte». La jefa evaluó cada gesto de Rebeca, la urgencia contenida en sus ojos, la determinación que no era habitual en ella. Observó cómo sus dedos temblaban apenas, cómo la respiración contenía un hilo de desesperación que no podía ignorar. «Está bien», dijo finalmente, «bajo su responsabilidad, pero no se permite contacto físico ni intervención fuera de lo autorizado. Este caso no es suyo, el apoyo requerido ya lo entregó». Rebeca asintió con la respiración aún agitada y avanzó por el pasillo hacia la sala de trauma. Cada paso era una mezcla de prisa y reverencia. Allí, entre monitores y ventiladores, yacía Sarocha. La vio y todo el mundo se redujo a ese punto único. La piel pálida, el cabello oscuro desparramado sobre la almohada, los vendajes que marcaban la vulnerabilidad de quien siempre parecía invencible. Cada respiración que llegaba del respirador era como un hilo que unía sus corazones a través del tiempo y la distancia. Se sentó junto a la camilla con la mano rozando la baranda metálica, apenas tocando el frío de la superficie. «No te voy a dejar», susurró como un pacto con la misma habitación, «hasta que despiertes». Los estudios eran alentadores, contusiones y fracturas sí, pero nada que pusiera en riesgo su vida más allá del dolor físico. Rebeca cerró los ojos un instante, dejando que el alivio le atravesara, aunque cada fibra de su cuerpo permanecía tensa, alerta. Rogó porque el despertar no trajera más que eso.
Dolor físico que se curaría, sin secuelas, sin nada que destruyera la vida de Sarocha. Se inclinó un poco más, dejando que su mejilla rozara el frío metal de la baranda, y murmuró otra vez, con la voz casi rota: «No puedo dejar que te pase nada, Sarocha. No ahora, no nunca». Al salir unos minutos, para tomar aire en el corredor y estirar los hombros rígidos, la encontró Nam. Sus ojos estaban rojos, el rostro cargado de la tensión de quien había pasado horas sin dormir, y el miedo se le leía en cada línea, en cada gesto. «¿Cómo está?», preguntó, la voz entrecortada por la urgencia y la ansiedad acumulada. Rebeca respiró hondo, midiendo sus palabras. «Estable», dijo. «Los estudios son favorables, nada crítico. Solo necesita descansar y recuperarse». Nam asintió tragando saliva, y por un momento hubo un silencio lleno de palabras no dichas. La observó con gratitud y algo más. Un respeto silencioso, una conexión que Rebeca no esperaba, como si en su mirada hubiera un reconocimiento instintivo de lo que Sarocha representaba para ambas. Pero en la mente de Rebeca algo se agitó de forma inesperada. ¿Quién era Nam para Sarocha? ¿Su amiga, su confidente o algo más profundo, más íntimo? Una punzada de celos recorrió su pecho, vieja y ya desconocida. No recordaba la intensidad de esa sensación desde que Sarocha estuvo cerca de ella. Y ahora, frente a la mujer que parecía ser parte de su vida actual, la incomodidad se hizo densa. Sintió un calor subiendo por su garganta, un nudo que se enredaba con cada parpadeo. Cada gesto de Nam, cada movimiento de su rostro, era un recordatorio de que Sarocha tenía otras vidas además de la que compartieron. Una vida que ahora no le pertenecía. De repente la imagen de Non apareció en su pensamiento. Tranquilo, constante, seguro. La culpabilidad se instaló como un manto pesado. Sarocha despertaba emociones que Rebeca no podía controlar, mientras Non representaba la calma que debería escoger. «Sarocha», susurró con los dientes apretados y la voz quebrada. «Tú eres capaz de desarmarme, incluso frente a quien debería ser la opción correcta». Nam recibió otra llamada y se alejó, dejándola sola de nuevo frente a la camilla. Rebeca se sentó, apoyando la frente en la fría baranda, respirando con dificultad. Cada pitido de los monitores era un latido compartido, un hilo invisible que las conectaba. Observaba cómo la luz del amanecer se filtraba a través de los ventanales, dibujando sombras que se movían lentamente sobre el cuerpo de Sarocha. Cada sombra era un recordatorio de que el tiempo no pasaba, que aquel instante podía durar eternamente. «Despierta pronto», murmuró con la voz apenas audible. «Y vuelve a mí». El hospital parecía sostener su aliento junto a ella. La lluvia golpeaba los ventanales, creando un sonido suave y constante que mezclaba miedo y esperanza. Cada paso de los médicos, cada respiración de Sarocha, cada pitido de monitor era un compás que marcaba la espera, el anhelo y la certeza de que no se separaría de ella. La jefa de Rebeca pasaba por el corredor, lanzando una mirada de aprobación contenida, reconociendo la fuerza que movía a su subordinada, aunque sin comprender del todo los lazos que ahora se revelaban tan esenciales. Rebeca no necesitaba explicaciones. Lo que importaba estaba frente a ella y nada más contaba. El destino, caprichoso y paciente, había marcado un punto de retorno. Ahora la espera estaba cargada de promesas, de miedos contenidos, de recuerdos y emociones que ninguna distancia había logrado borrar. El reencuentro estaba en camino, y ni la razón ni la distancia podrían deshacerlo. Rebeca cerró los ojos, apoyó la cabeza un instante sobre el borde de la camilla, y permitió que la certeza fluyera dentro de ella. No había nada en el mundo que la apartara de Sarocha. No hoy, no mañana, no mientras la vida y el destino decidieran seguir su curso. Capítulo 48. Despertar entre recuerdos. La luz del hospital era demasiado intensa para Sarocha al abrir los ojos. Cada sombra parecía moverse con vida propia sobre las paredes blancas. Cada pitido de monitor se sentía más penetrante que cualquier sonido que recordara. Parpadeó varias veces, intentando unir los fragmentos de conciencia que la habían arrastrado de vuelta desde la oscuridad. Lo primero que vio fue a Rebeca, allí sentada junto a su camilla, la frente apoyada apenas en el borde metálico,
el cabello recogido de manera descuidada, y los ojos fijos en ella, respirando con una mezcla de alivio y agotamiento. Cada línea de su rostro transmitía preocupación contenida, y aún así, había algo en esa mirada que calaba hasta lo más profundo de Sarocha. «Rebeca», susurró Sarocha, con la voz apenas un hilo, y un temblor recorrió sus manos. «No puede ser. Esto es un sueño, ¿verdad?». Rebeca rió suavemente, un sonido que parecía encajar con el ritmo de los monitores, calmando y llenando el aire de una calidez inesperada. «No, no es un sueño. Estás despierta, Sarocha. Tuviste un accidente y te trajeron al hospital». Sarocha parpadeó de nuevo, incrédula. Su cuerpo aún dolía, pero ver a Rebeca era lo que más la movía internamente. «Llegaste aquí muy mal, pero ahora todo está bien, no tienes que preocuparte por nada», explicó Rebeca con voz tranquila, acariciando la baranda junto a la mano de Sarocha. «¿Trabajas aquí?», preguntó Sarocha. «Más o menos. Pero eso no es importante ahora. Tienes que descansar para recuperarte pronto». Sarocha intentó incorporarse, pero su cuerpo protestó, y Rebeca la sostuvo con suavidad, riendo ante la mezcla de incredulidad y miedo que veía en su rostro. «Tranquila, tómalo con calma. Todo está bien, salvo por algunos moretones y contusiones. Nada que no se pueda arreglar». El tiempo parecía haberse detenido mientras hablaban. Cada palabra era medida, cada suspiro compartido llenaba el espacio de una intimidad que no habían podido tener en años. Hablaban del tiempo que habían pasado separadas, de las vidas que habían llevado cada una por su lado, de los momentos que se habían perdido, y de los recuerdos que aún seguían vivos en sus cuerpos y corazones. «He pasado meses imaginando este momento», dijo Sarocha, con la voz quebrada. «No puedo creer que estés aquí, frente a mí». Rebeca apretó suavemente su mano. «Yo tampoco lo podía creer hasta que te vi. Me aferré a la idea de que despertarías y lo hiciste. ¿Por qué me soltaste en el pasado?», preguntó Sarocha finalmente, con los ojos húmedos y la voz temblorosa, como si temiera escuchar la respuesta. Rebeca tragó saliva y negó con suavidad. «No, no es momento para eso ahora. Ya habrá tiempo». Sarocha la miró con intensidad, intentando transmitirle calma y certeza a la vez. Sarocha cerró los ojos, asintiendo lentamente, y entonces susurró con un hilo de voz que parecía un juramento. «Prométeme que hablaremos de todo, de cada palabra que quedó pendiente, de cada dolor, de todo». Rebeca tomó su mano, apenas rozando los dedos, y asintió. «Te lo prometo». Poco después, permitió que Nam entrara. La presencia de Nam iluminó la habitación, pero al ver la flor que sostenía en la mano, un calor inesperado recorrió a Rebeca. Celos, un nudo en el pecho, un recuerdo de posesión que no podía controlar. Nam se acercó a Sarocha con lágrimas en los ojos, contándole de todo el miedo que había tenido que pasar. Sarocha solo sonreía. Más tarde Rebeca se retiró a la cafetería del hospital, tomando un café que ya estaba frío, y su teléfono vibró. Era Non. Su voz apenas audible al otro lado de la línea. Rebeca, al contestarle de manera tensa y apresurada, le dijo: «No podré llegar a casa hoy. Hay una emergencia y no puedo hablar». Rebeca cerró los ojos, sintiendo un peso de culpa en el pecho. No podía hablar con él ahora, ni explicarle lo que había sucedido, ni confesar que estaba frente a la mujer que había amado como a nadie. La culpa volvió a apoderarse de ella por un instante. Non, seguro, merecía su atención y cuidado, y ella estaba aquí, consumida por emociones que no podía controlar. Suspiró, dejando el teléfono sobre la mesa. Miró hacia la ventana y vio cómo la lluvia comenzaba a amainar, dejando charcos que reflejaban la luz gris del día. Su mente regresó a Sarocha, dormida hace apenas unas horas, y sintió un alivio profundo mezclado con una anticipación que le apretaba el pecho. «Todo estará bien», murmuró para sí misma. «Todo estará bien». Pero en lo profundo sabía que nada volvería a ser igual. El despertar de Sarocha no solo marcaba un nuevo comienzo, sino que encendía emociones que no se podían medir ni controlar. Deseo, culpa, celos y un amor que seguía intacto, más fuerte que cualquier distancia o tiempo que hubiera pasado. Sin embargo, Rebeca no estaba preparada para aceptar esa verdad todavía.
Capítulo 49. Promesas silenciosas. El pasillo del hospital estaba en calma relativa, un contraste extraño con la tormenta de emociones que Rebeca llevaba consigo. La mayoría de los pacientes dormían y los pasos de las enfermeras resonaban con suavidad sobre el linóleo. Cada sonido parecía amplificado por la mente agotada de Rebeca, cada respiración medida por su propia ansiedad contenida. Avanzaba con cuidado, casi flotando entre la rutina y la urgencia de su propia fatiga. Llevaba casi 24 horas despierta, vigilando a Sarocha, y sabía que no podía sostenerse sin un breve descanso. Su turno en el hospital donde trabajaba la esperaba, y necesitaba recuperar fuerzas para poder seguir siendo útil, tanto para sus pacientes como para Sarocha. Cada paso parecía acercarla a un lugar donde tiempo y espacio se desdibujaban. Al llegar a la habitación, la luz suave iluminaba la camilla donde Sarocha descansaba. La vio girar la cabeza hacia la puerta y su corazón dio un vuelco, golpeando con fuerza contra la fatiga acumulada. «Hola», dijo Rebeca con voz baja, intentando sonar ligera, casi casual, aunque cada sílaba estaba cargada de emoción contenida. Sarocha la miró con esos ojos profundos que parecían contener todavía toda la confusión de su reciente despertar y la intensidad de los sentimientos que no habían desaparecido en los años de distancia. Sus labios temblaban levemente, como si quisiera decir mucho, pero solo un hilo de voz salió. «¿Te vas ya? ¿Te ves cansada?», preguntó. Rebeca solo asintió, y con un hilo de tristeza atravesando su tono, dijo: «¿Cuándo te volveré a ver?». Rebeca se acercó lentamente, casi arrastrando cada segundo como un bálsamo para ambas. Se apoyó en la baranda con cuidado, tomando la mano de Sarocha entre las suyas. El contacto era simple, pero cargado de significado. La calidez de su piel contra el frío de la camilla transmitía más que palabras. Transmitía promesas, recuerdos y un anhelo contenido que ninguna de las dos había olvidado. «Mañana, después de mi turno», dijo Rebeca, con una sonrisa cansada pero sincera. «Prometo que vendré. Solo necesito dormir un poco para seguir con mis pacientes, ya sabes cómo es». Sarocha bajó la mirada, todavía aferrada a la mano de Rebeca. Un silencio se instaló entre ellas, lleno de ternura y de la conciencia de que cada instante compartido tenía un valor incalculable. La habitación parecía haberse convertido en un pequeño universo donde nada existía fuera de su contacto, de su respiración compartida y de los latidos que se sincronizaban sin darse cuenta. Rebeca deslizó la mano de Sarocha suavemente, entrelazando sus dedos y apretándola con suavidad. Fue entonces cuando Sarocha notó el brillo del anillo en la mano de Rebeca, un detalle que antes había pasado desapercibido, pero que ahora parecía un mensaje silencioso, un signo de decisiones tomadas y compromisos no dichos. Sus ojos se encontraron de nuevo, y con un hilo de voz cargado de incredulidad y miedo, susurró: «Dime que no es lo que imagino». Rebeca sostuvo su mirada sin apartarla, y le apretó la mano con un gesto lleno de ternura y decisión. La gravedad de la situación estaba en cada movimiento, en la proximidad de sus cuerpos, en la conciencia de que ese breve contacto podía cambiarlo todo. «Luego hablaremos», dijo Rebeca con suavidad y firmeza al mismo tiempo. «Cuida de ti mientras tanto». Sarocha asintió lentamente, sus ojos todavía fijos en Rebeca, buscando respuestas que debía esperar. En ese instante no había palabras suficientes para explicar todo lo que sentían, solo un pacto silencioso, un hilo invisible que las unía más allá del tiempo, del dolor y de la distancia. Rebeca soltó su mano con cuidado, pero mantuvo la mirada hasta el último instante antes de girarse y salir de la habitación. Cada paso que daba resonaba en la memoria de Sarocha, dejando un eco de promesa y deseo que no se apagaría durante toda la noche. Sarocha se reacomodó en la almohada, con la mano todavía temblando ligeramente. Observó el anillo que Rebeca había dejado entrever en ese breve contacto, y su mente se llenó de preguntas, de miedos y de anticipación. Sonrió débilmente, aunque con un brillo en los ojos que delataba que, a pesar de todo, algo dentro de ella ya sabía que nada volvería a ser igual. El silencio del hospital se extendía a su alrededor como un manto protector. Sarocha cerró los ojos por un instante, recordando cada gesto, cada mirada,
cada roce de esa mano que había sentido como suya en un instante que parecía eterno. Su pecho se llenó de emociones contradictorias: gratitud, amor, deseo y un miedo sutil de lo que el futuro podría traer. Mientras Rebeca caminaba por el pasillo, el silencio del hospital parecía acompañarla, marcando el ritmo de un reencuentro que apenas comenzaba. Cada paso resonaba como un recordatorio de promesas silenciosas, de emociones que no podían negarse, y de la certeza de que, aunque la noche cayera y la fatiga la arrastrara, volvería. Volvería por Sarocha. Las luces blancas del pasillo reflejaban sombras alargadas que parecían danzar a su alrededor, y Rebeca, por un momento, permitió que su mente se llenara de todas las posibilidades. Conversaciones pendientes, caricias contenidas, sonrisas que habían esperado años para volver a florecer. La sensación de destino se mezclaba con la responsabilidad, con la certeza de que este reencuentro no era un accidente, sino un punto de inflexión en sus vidas. Y mientras el hospital dormía, Sarocha cerró los ojos, permitiéndose por primera vez en años imaginar un futuro amando a alguien. Después del adiós de Rebeca pensó que no estaba hecha para el amor, pero al ver a Rebeca de nuevo esa creencia poco a poco se iba desdibujando. Tal vez si había una oportunidad para volver a amar a la misma persona. Capítulo 50. La grieta del corazón. El reloj marcaba las 6 cuando Rebeca se levantó, con los músculos tensos y la mente todavía envuelta en la vigilia inquieta del hospital de St. Mary's. Había logrado dormir algunas horas, suficiente para no desfallecer, pero su cuerpo todavía recordaba cada segundo del día anterior, cada respiración contenida junto a Sarocha. La ducha fue un ritual breve y casi automático. El agua caliente sobre su piel parecía lavar la fatiga física, pero no podía tocar la que ardía en su interior, esa mezcla de culpa, deseo y miedo que la mantenía en vilo desde la madrugada. Mientras se vestía con la bata de su hospital, sentía cada músculo del cuerpo recordándole la tensión acumulada. Los zapatos cómodos golpeaban suavemente el suelo al caminar, y su cabello recogido parecía un intento de contener el desorden que sentía por dentro. Inició su jornada profesional con precisión: pacientes, informes, llamadas, papeles. La rutina se deslizaba entre sus manos como una coreografía bien ensayada, pero al mismo tiempo su corazón no dejaba de girar alrededor de un solo pensamiento: Sarocha. Cada palabra, cada gesto, cada historia de sus pacientes se mezclaba con las imágenes que Rebeca no podía desterrar de su mente. Cada recuerdo del rostro de Sarocha se repetía una y otra vez. Sus ojos abiertos con incredulidad y emoción, la forma en que la buscó con la mirada, el temblor leve en sus labios al pronunciar su nombre. La imagen del anillo, destellando bajo la luz tenue de la habitación, parecía un recordatorio de promesas silenciosas, de la profundidad de lo que nunca se había terminado. Todo eso la había movido de maneras que no esperaba. Tenía ganas de volver a verla, de abrazarla, de besarla, de perderse en ese instante que encapsulaba años de ausencia, dolor y esperanza. «Nunca más me voy a sentir así», murmuró en voz baja mientras revisaba informes, tomaba notas y firmaba autorizaciones. «Nunca más alguien va a desarmarme así». Pero las palabras sonaban huecas incluso para ella misma, porque Sarocha era capaz de hacerlo. Con solo una mirada, un gesto o un toque, podía desarmarla de maneras que Rebeca no sabía controlar, maneras que había prometido no permitir y que ahora regresaban con fuerza brutal, inesperada y aplastante. El pensamiento de Non se filtró en medio de la confusión. La estabilidad de su matrimonio, la seguridad que le había prometido, la cercanía de la fecha que se acercaba. Menos de 2 meses, el compromiso que debía cumplir. Todo eso se mezclaba con el fuego que Sarocha había encendido en su pecho, una llama que Rebeca intentaba sofocar con cada tarea, cada decisión. «¿Qué estoy haciendo?», preguntó dejando el bolígrafo sobre el escritorio y frotándose los ojos. «No puedo sentir esto ahora, no así». Intentó concentrarse en sus pacientes, en los análisis, en las llamadas urgentes. Cada caso requería atención, cada historia demandaba empatía, cada decisión tenía consecuencias. Pero cada paso, cada respiración,
Cada palabra que pronunciaba estaba teñida por la presencia de Sarocha. Era como si su cuerpo se rebelara contra su propia razón. La mente sabía lo que debía hacer, pero el corazón no estaba dispuesto a obedecer. Mientras anotaba resultados, su vista se perdió en la ventana del despacho. La luz del día entraba de manera difusa, filtrándose entre las nubes grises que aún colgaban sobre la ciudad. Por un instante, Rebeca se vio caminando por los pasillos del hospital, acercándose a la habitación de Sarocha, sosteniendo su mano, escuchando su respiración y sintiendo el calor de su cuerpo tan cerca. Cerró los ojos, respiró hondo, y sintió que la calma y la tormenta convivían al mismo tiempo. Un caos que no podía ordenar. «Sarocha», susurró, casi sin darse cuenta. «Por Dios, ¿por qué es tan fácil perderme contigo?». Cada pitido del monitor que recordaba de la noche anterior resonaba en su mente, mezclándose con el sonido de los pasos de sus pacientes en la distancia, con las voces de enfermeras y médicos, con los informes que se acumulaban sobre su escritorio. La jornada continuaba, pero Rebeca sentía que no estaba allí del todo. Cada decisión, cada palabra, cada gesto estaba teñido de la sensación de falta, de deseo y de culpa que Sarocha había reavivado en ella. Sabía que debía encontrar un equilibrio, que debía sostener su matrimonio, respetar la vida que había construido con Non, pero también sabía que Sarocha había abierto una grieta imposible de cerrar. Una grieta que no podía ignorar, aunque intentara concentrarse en la rutina, en la eficiencia, en el deber profesional. Las horas pasaban y la presión aumentaba. Historias médicas, urgencias, llamadas a familiares, decisiones rápidas. Pero su mente estaba constantemente dividida. Una mitad en el mundo concreto de su trabajo, la otra atrapada en recuerdos, emociones, en el anhelo de sentir de nuevo la proximidad de Sarocha. Cada pausa para un café, cada papel que firmaba, cada paciente que escuchaba parecía desvanecerse ante la intensidad de lo que llevaba dentro. Y mientras el sol se filtraba por la ventana del despacho, iluminando el escritorio lleno de expedientes, Rebeca comprendió que el día sería largo, no solo por la rutina profesional, sino porque cada minuto, cada hora, cada gesto estaba atravesado por una pregunta que no podía responder. ¿Cómo conciliaría su deber con lo que su corazón ya había decidido? Aunque ni siquiera ella misma quisiera admitirlo. Un nudo en la garganta la hizo cerrar los ojos un instante. Respiró hondo, tratando de ordenar la confusión, pero sabía que la realidad no se podía organizar tan fácilmente. Sarocha había vuelto, y con ella todo lo que Rebeca había intentado enterrar. El amor, el deseo, la vulnerabilidad y la certeza de que nada volvería a ser igual. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta y seguir disfrutando de la historia.